Escucha a quien a ti te interesa. Esta es la entrevista del día. Nancy de la Sierra, tú la conoces desde hace algunos años, Sí. Febrero. La conocimos. Somos contemporáneos. Somos Yo creo que eres no, más joven. no de Eric. No, estoy. Ya sé que me ayudas, hermana, pero que no vaya a creer la gente que ya estás anciana. No, de ninguna Si manera. somos A ver, unas muchachas. la Somos. conoce usted porque muchos años estuvo ante la pantalla de televisión, Sí. haciendo grandes programas, muy padre, y desde algunos años metida a la política, ¿no? Así es, mira. Hoy eres senadora con licencia, ¿verdad? ¿Sí solicitas No, licencia? yo no voy a ningún cargo de elección, estoy de hecho sigues en la ejerciendo. permanente. Okay. Y muy bien, ahora de vocera de esta alianza, Mejor Rumbo para Puebla, que la verdad es de esas cosas que analizas mucho. Cuando llegas a mi edad, te vuelves más consciente. Entre más creces, creo que no solamente la madurez, sino la conciencia te hace reflexionar. Y entonces, cuando Lalo me invita a la vocería de su campaña, pues de inmediato le digo que sí, porque realmente yo vengo en el 2018 de la Cuarta Transformación, yo sí los conozco, yo he estado en las entrañas de ese bloque mayoritario aplastante que no ha dado resultados en el país. Hoy tenemos un país mucho más violento, con una estrategia de seguridad fallida. Tenemos desaparecidos que no están desaparecidos porque ellos tienen otros datos. Tenemos feminicidio, pero no son tantos. O sea, todo mal. Y cuando en 2021, porque todo el mundo cree que yo me salí antier para apoyar a Lalo, no, yo me salí en el 2021 del grupo mayoritario, y entonces tuve 3 años para decidir seguir en la política, sí, desde la trinchera que fuera. Ustedes sabrán y recordarán que también tenía aspiraciones legítimas para ser gobernadora, no se dio el género, no se dieron las condiciones, pero apoyar a Lalo es un privilegio, porque me he encontrado a un hombre consciente, a un hombre sensible, un hombre experimentado y con una propuesta muy viable. Y sus propuestas son tan sencillas que no hay que utilizar un lenguaje que no le entiendas, hay que utilizar el lenguaje que es. Las madres quieren que regresen las estancias infantiles porque nosotros vamos a trabajar, y dejar a nuestros hijos con alguien es súper importante. Los dejamos cuidados, sabemos que los van a alimentar, que nos los van a entregar, no vamos a tener pendiente si se salió de la casa, porque ahora los hermanitos mayores les dejas a tus hijos de 5. ¿Qué es eso? Sí, o sea, no puedes. Es una de las demandas fundamentales. El agua, que es otro problema que estamos teniendo en el país y que lo vemos pareciera muy de lejos, es un problema que está ya encima y necesitamos ser conscientes. Y vuelvo a la palabra que creo nos debe motivar a hacer el análisis profundo el próximo 2 de junio. Hay que hacer conciencia, porque yo voy a tener que hacer captación de agua de lluvia en mi casa para poder abastecerme en los momentos de sequía. Claro. Y eso necesitará de una infraestructura por parte del gobierno, pero también de una disposición de las y los ciudadanos para poder captar el agua de lluvias. Lo mismo con los jaguaires que vemos en muchos municipios. Yo en Cholula hicimos muchos y nunca faltó el agua. O sea, necesitamos entender qué es lo primero que necesita la gente. Necesita tener un plato de comida enfrente, necesita a sus hijos en escuelas de tiempo completo, necesita seguridad. Ya no podemos salir a la calle con el miedo de no volver. No sé si les pasa, a mí me pasa mucho, sobre todo con una hija de 29 años que tengo, y se va a trabajar y digo, ay, ya sabes, las 3 persinadas. Sí, claro. Y que Dios la ampare, porque en este país no sabes si vas a volver. Y esa sensación de miedo paraliza. Y entonces Lalo se ha convertido en este hombre sensible de decir, a ver, voy a escuchar a la gente, ¿qué necesitamos? En el campo poblano se apuesta 1% del presupuesto al campo. 1%, por más que tengamos un presupuesto enorme, no alcanza. Redujeron el año pasado al 50% el agua en Conagua Puebla. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la infraestructura? ¿Por qué dicen mentiras? Hay que ser realistas, hay que bajar con la gente, hay que saber escuchar para saber gobernar, y sobre todo hay que buscarse transparentes, porque creo que es lo más importante que hoy ve la gente, que hoy históricamente, ustedes lo vieron en el debate, más de 16 millones de mexicanas y mexicanos estuvimos atentos al debate y estaremos atentos al debate en Puebla. ¿Cómo vamos a dar explicaciones? Pues con la frente en alto y viendo a la cámara y a los mexicanos de frente como Lalo, con un 5 de 5 que dice aquí está la transparencia, mi patrimonio, mi fiscal, mi de intereses, pero además un antidoping, porque las cosas ya también están horrorosas, pero también un papel para los antecedentes no penales. O sea, sí necesitamos que la gente vea a los políticos como vecino, como amigo,
no en este pedestal en donde de ahí repente lejos, se colocan, ¿no? lejos, muy Sí, lejos, sí. y rodeados de un séquito que con permiso, nadie toca al candidato, dice, oye, relájense 2 rayas, apenas es candidato ya se están poniendo así, no, Sí, necesitamos esta cercanía, o sea, cuando tú ves a alguien en política necesitas decirle, reclamarle, imputarle, lo que tú quieras hacer, pero tienes que tener este acceso, y creo que con Lalo se va a poder. Y lo más importante es que le tengas confianza, ¿no? Sí. A tu candidato, que posiblemente después sea tu gobernador, sea quien sea, ¿no? Sea quien sea, del color que sea. Nancy, ¿en qué momento tú decides salirte, regresando un poquito al tema de la 4T, dijiste, con esto si no puedo me salgo? Mira, yo pensaba, porque sí creí como más de 10 millones de mexicanos creí en ese discurso esperanzador de vamos a hacer las cosas diferentes, se va a terminar la corrupción. Yo veía en Andrés Manuel un hombre sencillo, un hombre carismático, un hombre bueno, ¿no? Y de repente empiezas y dices, no, yo desde aquí adentro voy a incidir. Y entonces empiezas en comisiones muy importantes y empiezas a oír que, ¿y aquí cómo vamos a votar? Pues pónganse a leer la iniciativa. No tienen asesores, no se preparan. Muchos de ellos llegaron por tómbola y eso no tendría nada de malo, porque todo ciudadano o ciudadana puede acceder a un puesto de elección popular, pero una vez que llegas sí tienes la responsabilidad y te dan el presupuesto para tener asesores. Entonces, por lo menos contrate usted a sus asesores para que le puedan orientar. Yo nunca le pude decir a mi asesora, por favor, modifícame el artículo 183 Constitución. Yo le decía, oye, quisiera que hubiera una reforma para que los papás se pasaran más tiempo con sus hijos recién nacidos. Sí, vamos a reformar tal y tal. O sea, sí necesitas una profesionalización. Por eso yo estoy a favor de la reelección, porque creo que debieran profesionalizarse cualquier actividad. Y me salgo en el 21 porque veo que desde adentro no se puede, porque siguen siendo los levantadedos, porque siguen usando la política para aplastar y para obedecer a quien les ordena. Esta división de poderes que debe existir en nuestro país y que no vamos a permitir que por ningún motivo desaparezca, eso es lo que empecé a ver. Autoritarismo, empecé a ver regaño, empecé a ver caras largas cuando yo votaba con mi conciencia, porque lo único que tengo es mi dignidad y por la cual puedo seguir caminando. Y fue en el 21 cuando dije, ¿sabes qué? No puedo ser parte de esto, porque esto no es cierto. ¿Sigues formando parte del grupo plural? Estoy en el plural PRI, porque plural yo PRI. pensaba aspirar y desafortunada o afortunadamente en este país solamente a través de los partidos políticos puedes acceder a un cargo de elección, que eso debería de modificarse. Es increíblemente difícil, no se puede. Entonces, sí, terminé plural PRI, pero la verdad muy satisfecha y muy contenta, pero muy apenada con las y los mexicanos, porque desafortunadamente las mayorías aplastantes hicieron una última escena, como sucedió con Armenta, y que a mí no me digan, en donde aprobaron amparo, en donde aprobaron amnistía y en donde aprobaron pensiones. Y eso, por supuesto, que la Corte se los va a refutar, nos va a corregir la plana, y claro que estamos ya yéndonos a la inconstitucionalidad. Eso es lo que tienen que ver los ciudadanos. ¿Por qué sería diferente? Porque te dicen, en los debates que tengo con el equipo de Armenta, dicen, es que no te concentres en lo nacional, concéntrate en lo local. No. Tú representas a un partido que hoy gobierna el país. Entonces, según la creencia, ¿no? O según el método, no es que todos sean iguales, pero los fundamentos de cada partido sí tienen cierta lógica con lo federal y lo nacional. O sea, no puede ser que, lo local o lo estatal, no puede ser que, no, es que Armenta lo va a hacer diferente, pues solamente porque es priista, pero están haciendo el PRI de los 80. O sea, Jesús, yo quisiera ese gabinete que está presentando, o los colaboradores que tiene Armenta a su alrededor, pues son los mismos que Zavala en su momento, los mismitos, con más canas, y un poco más pasados de peso, pero los mismos. Entonces, ¿qué me estás queriendo? ¿Qué mensaje me mandas? ¿No? Y yo veo a Lalo, un hombre fresco, rodeado de gente joven, que eso a mí me encanta, porque quisiéramos entregar estafeta. Yo ya estoy en esa edad en la que les digo, ¿y a quién le entrego? Oigan, porque vieran ustedes que esta juventud que está muy activa, debe haber que un cambio quiere generacional en la política, sin duda alguna. Y para que vengan los chavos a hacer cosas diferentes. Claro. Que vengan preparados. No vengan a hacer lo mismo de todos. Exactamente. ¿No? Muy bien, Nancy de la Sierra, gracias. Al contrario. Gracias, Es un placer. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.